Hola muchachos, buenos días. Voy a continuar con el tema que sigue, que es aplicación de derivadas. Como el nombre de la materia lo indica, se llama cálculo diferencial y diferencial. Está directamente relacionado con derivadas. Hemos hecho ya muchísimos ejercicios de derivadas y es lo más importante de este curso, pero quiero en esta clase exponerles para qué estamos aprendiendo a derivar. Entonces, lo primero que quiero que se imaginen es que en su vida como ingenieros muchas veces van a tener que tomar decisiones con respecto a precios, a producción, a materiales, a muchos problemas laborales o industriales que van a tener involucradas funciones. Imagínense, por ejemplo, que ustedes tienen una gráfica, una función que les dice los costos de producción con respecto al número de cosas que van a producir. En este eje voy a tener los costos, en este eje voy a tener el número de productos y en este eje voy a tener los costos de producción, ¿sí? Entonces imagínense que yo tengo esto y que esto ya sigue para acá y esto sigue para acá. Ustedes van a tener que tomar la decisión de cuánto deben producir. Pues si vemos esta gráfica, pues yo quiero producir exactamente este número de productos porque exactamente ahí es cuando me van a costar menos, ¿sí? Este es el menor valor de costos que voy a tener. ¿Cómo encuentro este punto? Entonces los máximos y los mínimos aplicados a cálculo diferencial y a cualquier otra aplicación de ingeniería se utilizan para eso, momentos en los que ustedes quieren evaluar exactamente cuál es este valor de A que están buscando, sea para minimizar costos, para maximizar ganancias, para minimizar tiempos, para maximizar productividad, ¿sí? Muchas veces ustedes van a tener que tomar decisiones basadas en ecuaciones más que en números apuntados en una servilleta. Entonces, para eso se aplican los máximos y mínimos y van a ver que es muy sencillo si conceptualmente tenemos todo claro. Quiero recordar la definición de polinomio porque vamos a estar utilizando esta palabra con mucha frecuencia. Ya sé que la hemos venido usando mucho, pero quiero recordarla y que quede bien clara. Polinomio es cualquier expresión algebraica que es la suma o resta de un número finito, o sea, específico, cerrado, de monomios. Ejemplo, tengo la siguiente expresión. Esta expresión es un polinomio porque es la suma ordenada de muchos monomios, ¿sí? Entonces quiero que vean, cada uno de estos términos que se están sumando o restando es un monomio, está ordenada porque pongo los de mayor orden primero y los de menor orden al final, y es un número finito, son 5 monomios, no hay más infinitos por aquí, ¿sí? Simplemente es un número cerrado de monomios. Si buscamos el mayor exponente, este número me va a dar el grado del polinomio. Podemos hallar el grado del polinomio. ¿Cuál es el grado del polinomio? Es el número máximo, el exponente máximo que tenemos, ese es el grado del polinomio. Entonces, para este polinomio que tenemos en este ejemplo, podemos decir que es un polinomio de grado 4. Muy bien. Como ejemplos de polinomios, quiero que recordemos. Aquí tenemos la ecuación de una línea recta. Aquí hay un 1, entonces una línea recta es un polinomio de grado 1. Una parábola, si recuerdan la ecuación de las parábolas, es de grado 2. Este otro que tienen aquí es de grado 3. Y así, a medida que se van volviendo más y más complejas, más y más complejos los polinomios, pues van a tener diferentes formas. Algo importante que tenemos que saber que nos dice el grado del polinomio es el número de veces máximo
que esa función puede cruzar el eje X. Fijémonos. Cuando tengo grado 1, una línea recta solamente puede cruzar una vez el eje X. ¿Sí ven? Cuando tengo un grado 2, quiere decir que esta función máximo me puede cruzar el eje X 2 veces. Cuando tengo un grado 3, similarmente, puedo ver que esta función me puede cruzar máximo 3 veces el eje X. Entonces, cada uno de estos puntitos se llaman los ceros de la función. Aquí está la definición de ceros. Entonces, fíjense que en estos puntos específicamente, X tiene un valor. X aquí, por ejemplo, puede valer C, pero Y es 0. Igual aquí, igual aquí. Entonces, donde mi función cruza el eje X, Y vale 0. Por eso se llaman ceros de una función y el grado me va a decir el número máximo de ceros que tiene esa función. Ahora, ¿qué ocurre, por ejemplo, cuando tenemos una parábola, pues, que está más arribita? En este momento, la parábola nunca cruza el eje X, así que la función no tiene ceros. Pero cualquier parábola, si yo la desplazo, tiene máximo el número de ceros que indica su grado. ¿Sí? En este caso es grado 2. No siempre los va a tener, por eso digo que es el número máximo de ceros. Puede ser que la función, por estar movida hacia arriba o hacia abajo, no cruce el eje, pero eso me indica es el número máximo de ceros que puede tener. Muy bien. Quiero que miremos esta función. Quiero que recuerden cuál es el dominio. El dominio está relacionado con el eje X. ¿Sí? ¿Sí lo recuerdan? Entonces el dominio de esta función viene de menos infinito y se va a más infinito. O sea, en X eso viene desde donde yo quiera, le puedo dar el valor que yo quiera y va hasta el valor que yo quiera. Y el rango que está en el eje Y va también. Esto en Y viene desde quién sabe dónde y va hasta quién sabe dónde. También es de menos infinito a infinito. Pero aquí pueden ver que tengo unos puntos muy específicos que son importantes y que me pueden brindar información. Que son unos puntos que me marcan unos máximos locales o unos mínimos locales. Bueno, específicamente, ¿qué quiero que veamos en este ejemplo? Quiero que identifiquemos primero cuántos ceros tiene esta función. Vamos a contarlos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Al ver esto, yo inmediatamente sé que esta función tiene grado 7. ¿Qué quiere decir esto? Que mi función es igual a cualquier constante de x a la 7 más x a la 6, x a la 5, x a la 4, pero el grado va a ser 7, ¿sí? Porque puedo contar los ceros y puedo ver que son 7. ¿Qué más puedo saber yo de esta función? Pues puedo saber que el mínimo absoluto, o sea, el valor mínimo que puede tener y es menos infinito y el valor máximo que puede tener es más infinito. Pero que hay otros puntos que son importantes, como ya les había dicho, que son estos, que me marcan máximos locales o mínimos locales. Entonces vamos a dar unas definiciones. Entonces aquí tenemos máximos y mínimos absolutos. Son los puntos de la función en los que se alcanza un valor mínimo o máximo. Ejemplo. Digamos que tengo esta parábola negativa, ¿sí? Este punto aquí es el máximo de toda mi función, es un máximo absoluto, porque esa función jamás va a volver a llegar a ese valor de y. Ese es un máximo absoluto.
Ahora, si tenemos una parábola positiva, este punto acá es un mínimo absoluto, porque esa función jamás va a volver a llegar tan abajo. Cuando yo saco el rango viene desde aquí, este es menos b, el rango va desde menos b hasta más infinito, pero nunca esa función va a tener un valor por debajo de menos b. Este es un mínimo absoluto. Entonces, cuando estoy hablando de absolutos, quiere decir que nunca más en esa función voy a tener valores por encima o por debajo de ese punto. Muy bien. Ahora tenemos la definición de máximos y mínimos locales, que son puntos de la función en los que se alcanza un máximo o un mínimo, pero que no son los absolutos. Por ejemplo, aquí alcanzo un máximo, pero ese máximo no es absoluto, porque el máximo absoluto es el más infinito que está por aquí. Pues eso sube hasta el infinito, ¿sí? Pero aquí, lo borré. Pero aquí tengo un máximo local y aquí tengo un mínimo local, porque el valor mínimo absoluto viene de por aquí, de menos infinito, ¿sí? Entonces, muchas veces en la vida real voy a tener funciones cuyo máximo absoluto o cuyo mínimo absoluto pues serán valores inalcanzables, sea porque son infinitos o porque las condiciones de mi ecuación así lo brindan, pero tengo máximos locales y mínimos locales que sí me pueden generar interés para sea lo que sea que estoy utilizando esa ecuación. Ejemplo. Imaginemos un ejemplo. Imaginemos que tenemos una función en la que relacionemos el número de productos que mi empresa puede fabricar. Pueden ser casas, pueden ser ladrillos, pueden ser tornillos, no sé, cualquier producto que se les ocurra que está en manufactura, que se está produciendo. Y lo estoy graficando con el costo de producción. Entonces tengo que, si yo tengo las condiciones ideales, pues según lo que tengo aquí, lo ideal sería producir 25.000 productos y voy a tener que el costo de producción sería el mínimo, ¿sí? De todo lo que yo puedo tener, pero resulta que la capacidad de mi empresa está en este rango. Entonces de nada me sirve a mí saber que si produzco 25.000 voy a tener el mínimo costo si mi empresa no tiene esa capacidad. Mi empresa tiene la capacidad para producir entre 2.000 y 8.000. Pues hombre, ¿cómo optimizo yo dentro de mi empresa y de mis limitaciones la producción? Entonces tengo que encontrar dentro de ese rango específico, que es el que a mí me conviene, encontrar este punto. Y cuando tenemos datos reales de productos y de costos y de esto, pues es bien difícil irse valor por valor y calcular. Es mucho más sencillo estimar la ecuación y proceder matemáticamente a averiguar ese valor. Es mucho más sencillo hacerlo de manera matemática que de manera contable. Entonces, ya teniendo acotado, o sea, teniendo límites entre los que puedo analizar mi problema, pues ya puedo tomar las mejores decisiones. En este caso, si mi empresa produce entre 2.000 y 8.000 y aplico un procedimiento matemático, voy a poder encontrar este punto y decirle a mi empresa, vamos a producir 5.000, que es el número para el cual mis costos van a ser los mínimos locales. Entonces, este es un mínimo local y sería el punto que yo estaría buscando, porque este pues sería el mínimo absoluto, pero no me sirve para nada porque en la vida práctica no puedo llegar a alcanzar ese nivel de producción. La pregunta ahora es ¿cómo calcular esos máximos y esos mínimos? Si yo tengo una función bien sencillita, pues una parábola que ya muchos conocemos, pues hombre, yo voy a tener una función que es igual a x al cuadrado menos a, este punto es a, e inmediatamente yo voy a saber que el mínimo, que es una parábola que mide hacia arriba, que está abierta hacia arriba, pues tiene la concavidad hacia arriba, que tiene un mínimo absoluto y que ese mínimo queda en a. ¿Por qué? Porque yo de aquí
ya tengo más o menos visualizada cómo es esa función y ya puedo decir cuál es. Pero el problema viene cuando yo tengo una función que es 7x a la 7 menos 6x a la 6 más 3x3 más 5. Si yo veo eso, yo ya no sé dónde están y en qué punto queda. Entonces, para eso vamos a utilizar el concepto de derivada. Si se acuerdan, la derivada es la pendiente de una función en cualquier punto de esa función, ¿sí? Yo calculo la derivada para encontrar la pendiente y hay una particularidad de los máximos y los mínimos. Fíjense cómo se van comportando mis pendientes. La derivada de esta función en este punto me va a dar esta pendiente. Si voy cambiando el valor, me voy encontrando con que esa pendiente va cambiando, ¿sí? Y va pasando de ser positiva a ser negativa. Sí, eso ya lo habíamos visto en unos videos anteriores, pero bueno, aquí lo estoy repitiendo. Todas estas líneas verdes son pendientes, pero si se dan cuenta, todas estas pendientes que van así, que van ascendiendo de izquierda a derecha, son positivas. Las que están así son negativas. Las que están horizontales son pendientes que valen 0. Y llega un momento, y si llegáramos a tener una función que tuviera una pendiente vertical, esa pendiente sería infinito, ¿sí? Pero quiero que vean que en toda esta función hay dos pendientes horizontales que corresponden a 0. Cuando la pendiente es positiva, me va a dar un número positivo, más 5, más 7, más 500, ¿sí? Cuando es negativa me va a dar menos 5, menos 7, menos 500, cualquier número. Pero el signo es el que me dice si va ascendiendo o si va descendiendo. Solo cuando es horizontal, mi pendiente es igual a 0. Y cuando es vertical, mi pendiente es igual a infinito. ¿Sí? Entonces, fíjense qué información tan importante. Cuando una pendiente es igual a 0, justo encontré o un máximo o un mínimo. ¿Sí? Entonces, con ese dato es más fácil averiguar en qué punto exactamente tengo un máximo o un mínimo. Tiene que ser averiguando la pendiente y cuando esa pendiente sea igual a 0. Aquí tenemos un ejemplo. Ya habíamos visto parábolas. Si yo les presento esta ecuación así, ustedes inmediatamente ya saben que x se desplazó 2 hacia la derecha y que su mínimo está en menos 3, ¿verdad? Si se las presento así, y ya inmediatamente pueden decir, sí, esa es una parábola positiva, cuyo mínimo en y es menos 3, y ese menos 3 se ubica exactamente en x igual a 2. Viendo esa ecuación, ya podrían sacar esa información. Pero, ¿qué pasa si yo esa ecuación no se las presento como está arriba, sino que se las presento así? ¿Sí? Ya aquí no es tan claro, ¿verdad? Y no es factorizable directamente. Entonces yo aquí, no sé, esta ecuación y esto, ¿cuánto tiene que valer esa pendiente para que esto sea un mínimo o un máximo? Tiene que valer 0. Y ya despejo aquí, si yo ya sé que 2x menos 4 lo estoy forzando a que sea 0, quiero encontrar el valor de x para el cual la pendiente sea 0. O sea, estoy buscando para cuál valor de x esta pendiente aquí es 0. Si despejamos, 2x es igual a 4, x es igual a 2, ¿sí? Entonces ya aquí encontré. ¿Qué quiere decir este resultado? Que en x igual a 2 la función alcanza un máximo o un mínimo. O sea, en ese valor de la función, en x igual a 2, la pendiente de la función en ese punto es 0, pero no sé si es un mínimo o es un máximo. ¿Cómo saber si es un mínimo o un máximo? Vamos a ver el truco. Voy a sacar la segunda derivada. O sea, voy a derivar lo que ya derivé. Entonces, yo tenía mi función original, que es esta.
¿sí? Que es esta línea azulita que tengo acá. Esa es la gráfica de mi función. Al derivarla una vez, estoy hallando la pendiente. Si quiero saber en qué punto la pendiente es igual a 0, pues igualo la pendiente a 0 y despejo x. Ahora, al sacar la segunda derivada, que en este caso es 2, simplemente porque la derivada de 4 es una constante, por lo tanto es igual a 0, aquí voy a encontrar la concavidad de esa función en ese punto. Entonces, si encuentro que este valor es positivo, quiere decir que mi concavidad es positiva. Quiere decir, hagan de cuenta que tienen un platito o un cuenquito y que pueden tener agua adentro. Por eso es una concavidad positiva. Mientras que si me encuentro una concavidad negativa, lo que me voy a encontrar es esto. Y quiere decir que ahí, pues en ese cuenquito yo no puedo tener agua. Entonces, si me da un valor positivo, mi segunda derivada, voy a encontrar un mínimo. Y si me encuentro una concavidad negativa, lo que me voy a encontrar es un máximo, ¿sí? Fíjense que aquí, esto es la parte de abajo de un cuenquito, es un mínimo, y aquí, esa es la parte de arriba de un cuenquito, y es un máximo. Entonces así podemos saber cuándo un valor de x que encontremos corresponde a un máximo o un mínimo, sacando la segunda derivada y averiguando la concavidad. En este caso encontramos un valor de 2, ese valor es positivo, y si es positivo encontré un mínimo. Entonces, ¿qué sé yo? Yo sé primero que es una parábola porque es de orden 2, ¿sí? Ya sé que el valor para el cual la función se hace máxima o mínima es 2, porque igualé la pendiente a 0. Y al sacar la segunda derivada y encontrar que es positiva, ya sé que ese valor de 2 hace que mi función en ese punto sea mínima, aquí. Si yo evalúo en este punto exactamente mi función original, voy a encontrar el valor de y. Entonces, hasta el momento tenemos que en x igual a 2, tenemos un máximo o un mínimo, no sabemos qué es. Al sacar la segunda derivada y ver que es positivo, ya sé que encontré un mínimo. Ahora, ¿cuánto vale mi función en ese mínimo? Pues vamos a tomar la función original, la primera, y vamos a reemplazar este valor. Vamos a reemplazar el valor que encontramos, que es 2, en esta función, y vamos a ver cuánto vale. Entonces tenemos 2 al cuadrado menos 4 por 2 más 1. Esto me da 4 menos 8 más 1. Esto me da menos 4 más 1, me da menos 3. Entonces y, cuando x vale 2, vale menos 3. Y si nos fijamos en la gráfica anterior, en la gráfica de la función, podemos ver que efectivamente el valor mínimo que toma esa función para y de toda la función es menos 3. Y ocurre cuando x es igual a 2. Entonces, este es el procedimiento básico para encontrar máximos y mínimos, sea locales o sea absolutos. Si queremos ser muy específicos con un rango, con un dominio específico, pues partimos esa función en el pedacito que me conviene y le saco su máximo o su mínimo en ese pedacito, ¿sí? Vamos a hacer otro ejemplo. Muy bien, tenemos este ejemplo. Tenemos que encontrar los máximos y los mínimos absolutos y locales, o sea, tanto los absolutos como los locales, ¿sí? De esta función, encontrar cuáles son los puntos críticos y cuánto vale y, o sea, cuánto vale la función en esos puntos críticos. Entonces, primero, ¿qué grado tiene esta función? Esta función es de grado 3. ¿Sí? ¿Por qué lo sabemos? Porque es el máximo exponente que tenemos acá. Por lo que es muy probable que esta función me cruce 3 veces por mi eje X. O sea, que haga algo así. Voy a hacerlo con otro color. ¿Exactamente dónde? No sé, pero es muy probable que haga así.
Como es una función continua, fíjense que esta función yo le puedo dar cualquier valor de x y me puede dar cualquier valor de y. O sea, el dominio de esta función va de menos infinito a infinito. Yo le puedo dar un valor de menos infinito sin problema y le puedo dar un valor de más infinito sin problema. Como no tengo ningún denominador para el cual la función sea discontinua, entonces mi mínimo absoluto, según estoy viendo, puede ser menos infinito, ¿sí? El mínimo puede venir de donde quiera y el máximo absoluto va a ser más infinito porque esta función en y puede subir hasta donde yo quiera. Si yo a esto le doy un valor de menos infinito al cubo me da menos infinito todavía, así que eso puede tomar el valor de y de menos infinito o de más infinito. Entonces los absolutos son infinitos y pues teóricamente me brindan información, pero prácticamente pues no me dice mucho. Entonces vamos a hallar los máximos y los mínimos locales. ¿Cuáles son los pasos para encontrar los máximos y los mínimos locales? Entonces el primer paso es derivar, ¿sí? Tengo que derivar mi función. Una vez encuentre la derivada, la igualo a 0 para encontrar los puntos exactos en los que la pendiente vale 0, que corresponden con mis máximos y o con mis mínimos. Una vez iguale a 0, despejo x. ¿Para qué despejo x? Para hallar justo cuáles son los valores de x para los cuales esa función toma ese valor máximo o ese valor mínimo. Y al final, ¿cuánto vale y en este punto? ¿Cuánto es este valor? Aquí. ¿Y cuánto es este valor aquí? De y. Pues evalúo este valor de x que encontré, lo meto en la función original, en esta, y puedo saber cuánto vale y en esos valores. Listo. Una vez me falta el paso para saber si son máximos o mínimos específicamente. Para eso hay que hallar la segunda derivada. O sea que aquí hay un paso intermedio que puedo meter. Vamos a meter aquí. Si antes de evaluar quiero saber de antemano si es un máximo o un mínimo, hago este paso, que es evaluar la concavidad con la segunda derivada. ¿Sí? Muy bien, entonces vamos a proceder con este ejercicio. Tengo mi función, la voy a derivar. Y la derivada es 3x al cuadrado menos 3. ¿Sí? Listo. Ya tengo listo el primer paso, la derivada. Vamos al segundo paso. El segundo paso es igualar a 0 la derivada y despejar x. Entonces tengo que 3x al cuadrado menos 3 va a ser igual a 0. Y vamos a despejar x. Tengo que 3x al cuadrado es igual a 3. Tengo que x al cuadrado es a 3 sobre 3, o sea, igual a 1. Y si tengo que x al cuadrado es igual a 1, tengo que x es igual a más o menos raíz de 1, ¿sí? En el momento en que yo tengo aquí este cuadrado, la raíz cuadrada me va a sacar dos valores, uno que corresponde al positivo de la raíz y otro al negativo de la raíz. Por lo tanto, tengo que x1 es igual a más 1 y x2 es igual a menos 1. Tengo dos puntos críticos. Muy bien, vamos al tercer paso. Hallar la segunda derivada. Si teníamos que mi primera derivada era igual
a 3x al cuadrado menos 3, mi segunda derivada, lo voy a simbolizar con esta doble comilla, va a ser 6x, ¿sí? Ya saqué mi segunda derivada y voy a evaluar esta segunda derivada en cada uno de mis puntos críticos. Entonces primero voy a derivar mi segunda derivada en x igual a menos 1, que es igual a 6 por menos 1, es igual a menos 6. ¿Qué signo obtuve? Obtuve un menos. ¿Qué quiere decir ese menos? Que tengo una concavidad negativa. ¿Sí? Ahí no puede, si eso fuera un cuenquito, ahí no puedo tener agua. Entonces, si encontré una concavidad negativa, quiere decir que encontré un máximo. ¿Qué quiere decir eso? Que este valor es un máximo. ¿Por qué? Porque mi concavidad dio negativa. Ahora, si evalúo mi segunda derivada en el otro punto crítico, que es x igual a más 1, tengo que esto es igual a 6 por 1 es igual a más 6. Obtuve un valor positivo. Quiere decir que si yo tuviera un cuenquito, sí podría tener agua. Entonces lo que encontré aquí fue un mínimo. ¿Sí? Quiere decir que este valor es un mínimo. ¿Qué puedo entonces yo saber en este momento? Yo sé que aquí en menos 1 y aquí en más 1. Entonces en el valor de menos 1 tengo un máximo. O sea que esto viene por aquí. Aquí tengo una pendiente de 0. Mi función viene así. Y yo sé que aquí en más 1 encontré un mínimo. Entonces yo sé que esto viene así. ¿Cómo es el resto de la función? Aún no lo sé, pero ya tengo cuáles son mis máximos y mis mínimos locales, ¿sí? Ya sé que por aquí esto sigue al infinito y por aquí esto sigue al infinito, porque solamente tengo dos puntos críticos. Muy bien, ahora vamos a evaluar, me están pidiendo que evalúe cuánto vale mi función en y aquí y cuánto vale mi función en y aquí, para saber a cuánto equivale ese máximo y a cuánto equivale ese mínimo. Y para hacer eso, lo que voy a hacer, aquí me quedó un poquito corridito, es evaluar la función para este valor y evaluar la función en este valor, mi función original, para poder hallar sus respectivos valores de y. Si evalúo el primer valor, que es menos 1, obtengo menos 1 al cubo, menos 3 por menos 1, más 2. Vamos a evaluar esto. Menos 1 al cubo es menos 1. Menos 3 por menos 1 me da más 3 y más 2, eso me da min 5 menos 1, me da igual a 4. Entonces ya sé que cuando x vale menos 1, y vale 4. Y si evalúo en x igual a 1, obtengo 1 al cubo, menos 3 por 1 más 2, esto me da 1, menos 3 más 2, eso me da 1, menos 3 me da menos 2. Aquí hay un problemita, voy a ver. No hay ningún problema, esto me da 0. Entonces ya sabemos que en este punto 1,0. ¿Qué puedo yo saber entonces de mi función? Específicamente, ¿qué puedo saber? Que cuando x vale menos 1, y vale 4. Y que cuando x vale 1, y vale 0. Y sé que este punto es un máximo y que este punto es un mínimo. Entonces lo que sé de mi función es que viene, esto es un máximo, baja y de aquí sigue. Trun. Eso es lo que puedo saber en este momento. Y con esto ya concluimos el ejercicio. Entonces fíjense que con hacer dos derivadas y evaluar ya puedo saber cuáles son mis puntos críticos y a cuánto vale mi función en sus puntos máximos y mínimos, tanto absolutos como locales. Y de eso se trata este tema, ¿sí? Que es muy útil cuando se va a aplicar las matemáticas a funciones que nos puedan servir en nuestro trabajo. Se pueden utilizar en ingeniería, en economía, en producción,
en cualquier área físico-matemática, biológica, ¿sí? En este momento que estamos calculando pues tantas estadísticas y tantas cosas, este tipo de funciones y de operaciones matemáticas son muy útiles para poder entender mejor los resultados y cómo se comportan las funciones, bien sea en el tiempo, en el espacio, con variables de dinero, con variables de producción. Para eso sirve el tema de máximos y mínimos. Les agradezco mucho, muchachos, espero que estén muy bien. Hasta luego.